Pasamos a la segunda pregunta del orden del día de la señora diputada doña Paula Jover Linares, del Grupo Parlamentario Vox, sobre disposición a reabrir el debate sobre la extracción de tierras raras en Fuerteventura, dado el interés de la Unión Europea por asegurar su suministro. Dirigida a la señora consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. Señora Jover. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora consejera. Desde el origen de la humanidad, la explotación de los recursos naturales y especialmente, y en este caso, de las materias primas minerales ha sido determinante para la evolución. Así hablamos de la edad de hierro, de piedra, de bronce, de cobre y actualmente el foco está puesto en las tierras raras, que se trata de elementos que son indispensables para nuestro día a día, contenidos en móviles, tabletas, etcétera. Todo esto y mucho más pudimos conocer y tratar en la presencia que en esta misma comisión en el mes de febrero hizo el señor Méndez, doctor en física y codirector del proyecto MAGEC Research, que nos ilustró al respecto. Salimos de esta comisión todos los grupos parlamentarios con esa sensación de que era importante investigar en tierras raras y de que, eso sí, con cautela respecto a nuestro medio ambiente, que debe ser protegido, se debía investigar. De hecho, en muchos países se extraen tierras raras, en Australia, en Argentina y principalmente en China, aspecto que ha preocupado a la Unión Europea y por la cual se ha molestado en aprobar un reglamento que efectivamente se llama Marco para garantizar un suministro seguro y sostenible en materias primas fundamentales, que está publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea desde el mes de mayo y que, aunque establece plazos transitorios, tiene unos objetivos muy claros de cara a 2030 en este aspecto. Por nuestra parte, en Canarias nos encontramos que incluso antes de que estuviese publicado ese reglamento, ya en octubre de 2022 el Gobierno de Canarias transfirió 100.000 euros a la Agencia Canaria de Investigación para que se investigara en tierras raras. Este propio Parlamento aprobó una PNL en septiembre de 2023 para que se intensificara este apoyo a las investigaciones y que se creara un mapa y un inventario con todos esos recursos de los que dispone Canarias. Y además se instaba al Gobierno de España a poner en valor en el conjunto de la Unión Europea las posibilidades estratégicas de los yacimientos de materias primas críticas en estas islas. Todo esto, además, acompañado de que actualmente se están tramitando una solicitud de autorizaciones para investigar en Fuerteventura, que en un momento dado, no sabemos por qué, algunos colectivos movieron este asunto y con el alarmismo catastrofista del medioambiental y con esa amenaza de que unos tiburones empresariales iban a venir a esquilmar Canarias sin ninguna base científica, hicieron que el propio Parlamento de Canarias adoptase, todos aquellos, excepto nuestro grupo parlamentario, que habían votado a favor de aquella PNL, votaran ahora a favor de otra PNL en el sentido precisamente contrario, y es que se paralizasen todas esas autorizaciones de investigación en tierras raras. Todo esto sin base científica. Hablamos de que se trata de movimientos de tierra de 1 metro cuadrado y, en cambio, no ha habido manifestaciones por esas investigaciones de geotermia que van a suponer perforaciones de más de 2.000 metros. No entendemos por qué esta inquina con las tierras raras, que son tan necesarias para nuestro día a día. Hemos tenido conocimiento, después de esta postura, esta nueva PNL del Parlamento de Canarias, que dice el consejero de Industria, dice que hay que cumplir la ley y además que la ley da garantías de la protección del medio ambiente. Hemos conocido también a través de alguna otra iniciativa de otro grupo parlamentario que la propia consejera de Universidades dice que hay que apoyar esta investigación y nos falta conocer cuál es la postura de su consejería como responsable en temas de asuntos europeos y todo ello porque esto al fin y al cabo parte de un reglamento europeo. Gracias. Muchas gracias, señora Jover. Tiene la palabra la señora consejera. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. Mire, yo había pensado, pero esta vez creí que la segunda decisión adoptada por el Parlamento de Canarias tenía su base en el propio reglamento europeo sobre la materia, por las fechas, ¿no? Uno es de 11 de abril y el acuerdo, la PNL en el Parlamento de Canarias es también de abril 23 y 24. Usted me ha aclarado que no fue así, no lo sé. Yo, de todas maneras, usted me pregunta sobre si esta consejería o el Gobierno de Canarias tiene intención de reabrir este debate. Yo a esto le tengo que decir que, en mi opinión al menos, el debate debe ser en el Parlamento. Es decir, es en el Parlamento donde se tienen que debatir las cuestiones y lo que tenemos que hacer en el Gobierno es ejecutar los acuerdos del Parlamento de la mejor manera posible. Examinando el fondo de la cuestión, usted sabe que esta cuestión sobre la explotación de las tierras raras surge en 2013, cuando precisamente este
profesor universitario, este especialista, este experto sobre la materia, dice que en Canarias, concretamente en Fuerteventura, hay una concentración de tierras raras superior a otras rocas que pueden encontrarse. Bien, entonces el europarlamentario Juan Fernando López Aguilar se pone en contacto con los expertos de ambas universidades, le comunican esto y dice, oye, pues mira, como yo conozco que la dependencia que hay en esta materia es muy fuerte, dependemos en un 90% de China. La Unión Europea quiere provocar que esta dependencia disminuya, lógicamente, pues entonces Gustavo Mato, diputado aquí presente, presentó una PNL y fue aprobada por unanimidad en la cual se apoyaba esta posibilidad. Bien, pues efectivamente esto se hizo así, pero posteriormente hubo otra PNL que fue también aprobada por el Parlamento de Canarias, en la cual se le dice al Gobierno de Canarias que frene las autorizaciones que tiene ya concedidas y que inste al Gobierno de España a modificar la ley de minería, que es una ley de 1973 y está muy anticuada. De ahí que yo creía que era el Parlamento de Canarias conocedor de este reglamento europeo, pero usted ya me ha aclarado que como se publicó en mayo, es posible que pese al reglamento ser de 11 de abril, pues no se conociera en la fecha en que se adoptó este acuerdo por el Parlamento de Canarias. Bien, sea como fuera, la situación que tenemos es que hay un reglamento europeo que establece unos procedimientos. Europa, como bien ha dicho, tiene un lema general, ¿no? En Europa el cambio, la nueva estructura ya no es la protección del medio ambiente, no es la lucha contra el cambio climático, sino reactivar la actividad económica para hacer compatible la protección del medio ambiente y la transición ecológica, con la competitividad de la industria, la justicia social y no ser tan dependiente del gas ruso. Bien, pues en este reglamento se establecen unas condiciones y requisitos que yo creo que tendremos que abordar y ver y por eso se instó al Gobierno de España a modificar la ley de minería de 1973 para adaptarla, evidentemente, a las exigencias de este reglamento. Sí, señora Jover. Gracias, presidenta. Señora consejera, ha hablado usted de que el Gobierno está para cumplir los acuerdos del Parlamento. Yo quisiera que me reconociera que existe un principio de división de poderes y que bien están las relaciones entre Parlamento y Gobierno, pero al fin y al cabo entendemos que está esa división de poderes y también entendemos que estamos hablando de un reglamento europeo, lo que no podemos estar, por un lado, poniendo la mano a Europa para que nos dé dinero y luego, por otra, negando apoyo cuando estamos hablando de cuestiones tan fundamentales como es estas necesidades de disponer de materias primas de estas tierras raras. Eso por un lado. Por otro lado, me preocuparía que en aras de ese desarrollo sostenible, al final, el no hacer nada suponga incurrir en un subdesarrollo insostenible, y es la preocupación que tenemos desde nuestro grupo parlamentario Vox. Y por último, respecto a las fechas, si se conocía o no se conocía este reglamento, he de decirle que hay un informe de su Dirección General de Asuntos Europeos de mayo de 2023 que llegó a este Parlamento dentro de ese mecanismo de alerta temprana, ese mecanismo de control de la subsidiariedad que se conocía y que además decía cosas muy interesantes y muy contundentes respecto a esta materia, independientemente de que se quiera o no modificar la ley de minas para garantizar, si aún no está suficientemente garantizada, esa protección del medio ambiente. Y llega a hablar de las bondades, no tengo tiempo, pero habla de ese beneficio para la economía, para los consumidores, absolutamente para todo el mundo. Gracias. Señora consejera. Gracias, presidenta. Gracias, diputada. Efectivamente, yo creo firmemente en la división de poderes y por eso digo que el Gobierno, cuando el Parlamento adopta un acuerdo con rango normativo, pues nosotros lo cumplimos. Ahora, si es una proposición no lo de ley, nosotros procuramos cumplirla también, pero por eso es una proposición no de ley, pero sí la llevamos a la acción ejecutiva dentro de lo que nosotros podamos hacer. Yo creo que su preocupación es un poco prematura en estos momentos. Si el reglamento, aunque existieran esos informes previos por la Dirección General de Asuntos Europeos, porque claro, Asuntos Europeos va conociendo por dónde va Europa y hace unos informes, pero la realidad es que el reglamento no se produce hasta abril del 24
y se publica en mayo del 24. Son fechas relativamente recientes y yo creo que la preocupación que usted tiene vamos a resolverla en el Parlamento y consecuentemente en el Gobierno de Canarias, pero denos un margen razonable para conocer bien el reglamento. Ya sabemos que la voluntad europea es que no depender, y por eso ha puesto incluso una serie de obligaciones como es que no se puede depender en más de un 65% de un país, y ahora estamos dependiendo un 90% de China. También ha puesto una serie de condiciones. Mire usted, en cualquier extracción, en la utilización de cualquier materia fundamental o estratégica, como son las tierras raras, ligeras y pesadas, usted tiene que tener un 10% local, un 40% de transformadora en la Unión Europea y un 25% de reciclaje, porque no olvidemos que esto está unido en el reglamento a la utilización de la energía proveniente de la economía singular. Gracias. Muchas gracias, señora consejera.